Realmente eso fue una entrevista hecha a la medida para que este señor tuviera la oportunidad de justificar algunas cosas. Cuando compraron el asunto, habían filtraciones. Y eso no incluye el componente de la negligencia. Para él no ha hecho nada. Para él es una víctima de la situación. Yo me enteré que ya él cobró el seguro de los daños ocasionados a las instalaciones del jet set. Evidentemente era una instalación ya que el riesgo era latente. Él esté señalando a que el Estado no supervisó. Está apuntando a él a una responsabilidad o una inobservancia. Me vienen a decir a mí que la hija de fulano cuesta 300 millones. Aquí todos los dominicanos tenemos que tener el mismo valor. Amigos, bienvenidos a esta entrega con alguien que realmente está haciendo una labor en favor del pueblo dominicano y sobre todo que es justo, claro y preciso. Don Tomás Castro, bienvenido. Gracias, hermano, gracias. Óyeme, este programa tuyo tiene una audiencia tremenda. Me han llamado gente de Europa, de los Estados Unidos, de todos sitios, hablando de la audiencia de tu programa. La pasada entrega y sobre todo mucha gente preguntándome por su libro. Entonces Sí, deje un sí. número o algo al final de la entrevista donde se pueda conseguir porque había mucha gente interesada. Así que quédese hasta el final que don Tomás va a dar la coordenada, además de la librería La Trinitaria, para que usted pueda adquirir esta joya. Don Tomás, vamos a referirnos puntualmente a este caso de Jet Set, que hasta el momento de esta entrega todavía no sabemos qué acciones va a tomar en corto plazo el Ministerio Público, y tenemos sobre la mesa la entrevista que concedió a Edith Febles. ¿Qué le parece esa entrevista y a su juicio qué perseguía él comunicando a través de esta comunicadora? Mira, la entrevista como género que la literatura contempla, tiene varias versiones. Existe la entrevista directa, la entrevista que es controlada, la entrevista que es planificada. Realmente eso fue una entrevista hecha a la medida para que este señor tuviera la oportunidad de justificar algunas cosas. Y la muestra es que, ¿por qué no fue a donde El Piro o vino aquí a donde ti? ¿O por qué no fue a otro de los medios que normalmente son incisivos al momento de hacer preguntas? Yo tengo la referencia de la mejor entrevista que yo he visto en mi vida, la de Frost, periodista Frost, que le hizo una entrevista al expresidente norteamericano, ¿cómo se llama? El que destituyeron por delincuente, a Nixon. A Nixon. Entonces, Por el caso Watergate. Por el caso Watergate. Que justamente unos periodistas fueron los que delataron a través de Garganta Profunda lo que había allí. Sí, el periódico Washington Post. Sí. Pero cuando Frost, que era un periodista extranjero, que va a los Estados Unidos a proponerle la entrevista a Nixon, y se reunieron los abogados de Nixon y los abogados de Frost, y firmaron un acuerdo donde las preguntas que tenía que hacerle Frost a Nixon tenía que dársela por escrito un día antes de la entrevista para que él analizara las respuestas que debía dar a cada pregunta, y algunas preguntas eran tachadas por sus abogados. Decían, no, esa pregunta no. Sin embargo, Frost inteligentemente guardó para el último día de la entrevista, fueron tres días consecutivos, guardó para el último día una pregunta que no estaba en el guión, que no estaba dentro del contrato que habían establecido y en las pautas
porque era una entrevista pautada, y le soltó una pregunta a Richard Nixon. Poner cámaras para grabar audios a políticos contrarios es violatorio de la Constitución. Y Nixon cayó. Sí, es violatorio de la Constitución. Ahí mismo quedó sepultado. Tú no puedes hacerle una entrevista a un individuo que las preguntas y las respuestas las pone el mismo entrevistado. Porque en definitiva, eso más que una entrevista es una defensa de carácter legal. Y sobre lo que él dijo, ¿qué usted puede destacar? Por ejemplo, de la responsabilidad, de lo que representaba su negocio, porque hablaba mucho más de lo que representaba el negocio de la familia, incluso que hasta de las víctimas, de la filtración en el techo, de que tenía yeso colocado. Admite las filtraciones, la admite. Dice incluso que cuando él compró, cuando compraron el asunto, habían filtraciones. Y eso no incluye el componente de la negligencia, porque si usted sabe que aquí claro que está sí. cayendo una gotera por allí, por el medio del techo, usted sabe que en algún momento se puede caer el puede techo. colapsar. Y si encima de eso tú le subes una gran cantidad de cosas adicionales. Por ejemplo, aquí en este país van a ocurrir grandes cosas. Mira, yo tengo un amigo que vive en un edificio de apartamentos y él administra el edificio de apartamentos. Y hemos tenido que hacer demandas a personas que viven ahí, porque han puesto unos tinacos de 6,000 galones una cosa enorme encima de un techo y no en el lugar específico que tienen que ponerlo. Y bueno, y cuando tú haces así que va, comienza el techo a romper el pañete y las varillas, doblarse, porque es que tú no puedes poner sobre un techo. Y casi todos los edificios de aquí, tú los ves llenos de tinacos. ¿Por qué? Bueno, porque hay deficiencia en las aguas, no hay agua potable. Entonces la gente, para tener posibilidad. Mira, yo fui el día pasado a visitar a unos amigos por ahí, en la zona oeste, y ellos viven en un cuarto o quinto piso, y yo en el balcón comencé a mirar hacia allá, hacia el oeste o hacia el norte, de todas esas edificaciones que hay en Villamella, sobre todo en la Charles de Gaulle y en esos lugares. No hay un solo edificio que no esté lleno de tinaco en el techo. Y eso puede provocar en un momento dado grandes tragedias, ¿eh? Por ejemplo, aquí nadie sabe. ¿Usted sabe dónde está la cisterna del Huacal? No. En el último piso. En el último piso. En el techo del Huacal es que está la cisterna. Eso es grave. Gravísimo. Pues la presión del agua termina entonces en algún momento cediendo. Y el agua de todos los baños del Huacal es por gravedad que baja. Tiene una bomba que le suben el agua a donde está la cisterna, a la azotea, y de allá el agua baja por gravedad a todos los servicios de agua. ¿Qué tú crees que podría pasar si explota esa cisterna en el último piso del Huacal? Entonces, con esta situación de Jet Set, ¿qué otras observaciones usted tiene de esa conversación que él concedió? Bueno, él está defendiéndose y defendiendo su negocio. Lógicamente, creo que actualmente las autoridades, porque donde había que interrogarlo no era en el Canal 11 de televisión, donde había que interrogarlo era en la Procuraduría General de la República, porque aquí a cualquier infeliz que por culpa o sin culpa ocurre un pequeño incidente, inmediatamente las autoridades le marchan y lo apresan y lo interrogan y le mandan a hacer experticia y le mandan a hacer estudios. Sin embargo, este señor además me pareció una persona
el cinismo de ese señor a mí me sorprendió, porque para él no ha hecho nada. Para él es una víctima de la situación. Sin embargo, yo me enteré que ya él cobró el seguro de la, Así me enteré yo también. que él cobró el seguro de los daños ocasionados a las instalaciones del jet set. Y que el seguro quería agilizar el proceso porque tiene una reaseguradora que al momento de la calificación puede que le afecte porque había cosas allí que ellos no verificaron antes de darle el seguro. Sí, porque cuando tú solicitas un seguro a una empresa de seguro que sea responsable, esa empresa manda a hacer un estudio de seguridad. Por ejemplo, aquí difícilmente tú logres que una institución, unas instalaciones hoteleras o de restaurantes y todo eso, que esté cobijada de cana, difícilmente tú consigues que una compañía de seguro te dé un seguro contra incendio. Muy difícil. Porque sabe que eso se va en cualquier momento. Por eso con una colilla de cigarrillo que tiren es suficiente para que se vaya todo. Entonces, todo eso ellos lo toman en consideración al momento de darte una póliza de seguro con relación a un sitio que no sea debidamente evaluado y que se tenga la seguridad de que en cualquier momento puede ocurrir un desastre. Además, las compañías de seguros normalmente hacen recomendaciones. Por ejemplo, los seguros que hacen algunas compañías respecto a seguridad, mandan inspectores de seguridad y dicen, mire, aquí usted tiene que poner tantas cámaras de vigilancia y tiene que poner una persona que vigile esa puerta y aquella que está allá. O aquí no hay una puerta de emergencia para en el caso de que un incidente la gente encuentre por dónde salir. Porque si no, no te dan el contrato de seguro, no te dan la póliza. Entonces, evidentemente que si la compañía pagó y pagó en esas condiciones, tiene que ser necesariamente por lo que tú mencionas. Sí, sí, porque de acuerdo a lo que me explicaron, ellos no querían la exposición debido a que se supone que debió haber una rigurosidad en la inspección de esa edificación. Cuando él dice que eran 30 años, ciertamente, 30 años de filtraciones en las que incluso hasta colaboradores se encargaban de ir a colocar los plafones, de colocar el yeso. O sea, ¿qué implicaciones tiene esto? Porque tú de alguna u otra manera, él reconoció el tema del polvillo, del cual yo fui testigo hace más de 6 meses cuando fui, del cual hace referencia Sergio Vargas, pero Edith Feble no le pregunta sobre los escombros que se ven recogiéndose en otras actividades que caían desde el techo. Sí, evidentemente era una instalación ya que el riesgo era latente y no se tomó en cuenta esos protocolos de seguridad. Por lo cual yo entiendo que hay responsabilidad, sobre todo de carácter civil, que necesariamente tendrán que resarcirla. Eh, Como tú ves, actualmente han sido tímidos la gente que han interpuesto algunas demandas, que sobre todo personalmente creo, que se están precipitando y están poniendo querellas en la Fiscalía del Distrito Nacional donde no le van a dar curso. ¿Por qué, don Tomás? Bueno, porque tú tendrías que probar en materia penal, tú tienes que probar el dolo, tú tienes que probar, no el dolo bueno, no el dolo malo, tú tienes que probar la intención delictuosa. Y si tú no pruebas la intención delictuosa, entonces necesariamente se te va a caer el tema de derecho penal. Lo que sí puede haber en el tema es una responsabilidad de carácter civil y como tal debe entablarse las demandas, las litis que deben entablarse. Se ha hablado de que le iban a hacer un allanamiento a esta persona y que lo iban a apresar y que eso provocó, eso es lo que me han dicho, pero
allanarlo para qué. En caso de que existiera la omisión de que a él se le haya notificado, mira, tienes que arreglar eso y tú, eso se está cayendo o se hicieron unos trabajos que no cumplieron con su cometido, aunque él negó dicho trabajo, eso no es un agravante que pueda complicarle a él un poco más la cosa. Si Sí, se demuestra. desde el punto de vista civil, sí. Desde el punto de vista civil, Desde pero el no punto de lo vista, penal. no, es que mira, la mayoría de la gente no entiende que el derecho penal es una rama de la responsabilidad que atañe directamente al individuo y que compromete su intención delictuosa. Personalmente yo no creo que ese señor quisiera que se le cayera el techo, porque eso era un negocio que dejaba mucho dinero. Y mientras él estuviera sacándole dinero a esa situación sin hacer inversiones, pues magnífico el negocio. Pero yo dudo, personalmente, de verdad, con toda honestidad te digo, que yo dudo que él tuviera la intención y la voluntad y el deseo de que eso ocurriera como ocurrió. ¿Y qué usted le diría a las familias? Por ejemplo, la familia Narri Nadal, que están pidiendo prisión y están pidiendo al mismo tiempo también una compensación económica de 300 millones de pesos. Bueno, mira, cuando ocurre una tragedia, los familiares en su duelo comienzan pidiendo la cabeza de la persona que ellos entienden que es el culpable de lo que pasó. Y finalmente, pasando el duelo de las diferentes partes que tiene, diferentes escenarios, terminan real y efectivamente pidiendo indemnización de carácter económico. Porque como tú, por ejemplo, la República Dominicana conoce el vuelo 587. 587. Quería el piloto matarse. No. Querían la empresa aérea que ese avión sucumbiera, ¿no? Y finalmente, ¿qué hizo la compañía de seguro? Indemnizar a todos los familiares de todo el que murió en esa situación. Entonces, a veces la tragedia lo único que demanda es pena, dolor, llanto e indemnización de carácter civil. Cualquier otra cosa ya puede irse al ramo de la política o de tratar de pescar en ríos revueltos. Y no es el tema. Por ejemplo, yo como abogado, yo no inicio una acción donde no hay causa probable de yo ganar. Entonces, ¿para qué iniciar un asunto? Cuando ocurre un hecho de esa naturaleza, todo el mundo está buscando un culpable y es lógico que así sea. Mira, la psicología social actúa de la siguiente manera. Un individuo se sube en un edificio de 10 pisos y dice que se va a tirar y se aglomera mucha gente esperando que el tipo se tire. Finalmente llega alguien y lo convence de que no se tire y baje. Y la mayoría de la gente se van frustrados. Es cierto. Y la gente va al circo esperando que el malabarista se termine de caer. O cuando van a la plaza de toros. Si hubo en la plaza de toros un espectáculo y el torero salió ileso y el único que perdió fue el toro, la mayoría de la gente se van frustrados porque esperan que el toro le dé una cornada al torero. Entonces la gente, ese es el comportamiento psicológico de la sociedad que esperan que... pero tú sabes la gente que iba a la lucha al Eugenio María de Hotto y si allá Veneno no le sacaban sangre y si no le daban un sillazo que lo partieran, la gente no salía conforme porque la lucha no sirvió.
Entonces, esos sentimientos necrofílicos que tienen las sociedades necesitan necesariamente, por ejemplo, toda esa gente que fueron víctimas, la familia de los muertos y los que están heridos y la familia de los heridos, necesitan ser atendidos psicológicamente para prepararlos frente a la situación que se presenta, frente al dolor, frente a la tragedia, frente a un holocausto. Yo vi una señora ahí que todavía ella dice que escucha voces y gritos de ayuda. O sea, quedó con ese trauma. No, pero, E inmovilizada con un pie por 2 años, porque le dijeron que en 2 años no puede volver a caminar. a mí me decía un amigo que una de las víctimas de Jet Set, a una señora que le cayó encima una de las vigas y la mató. Y su esposo abrazado a ella, aún ella muerta, y voceaba: yo no te voy a abandonar, yo no te voy a abandonar. Wow. Todo eso, eso es para que de por vida ese trauma le quede a esa gente. La cantidad, salió un artículo ayer que alguien me lo envió sobre las víctimas colaterales Pero sí, de eso iba solamente huérfanos, 136. La cantidad de huérfanos, la cantidad de padres que perdieron hijos, que eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Si se muere tu mujer o se muere tú, entonces ella es viuda o tú viudo. Sí. Si se muere, si se te muere cualquier persona relacionada con todo eso tiene un nombre. Lo que no tiene nombre es cuando se te muere un hijo. Eso no tiene nombre. Nadie ha podido calificar ese episodio. Es duro. Debe pagar entonces él, ahora que el seguro ya le desembolsó, ¿debe pagar él con su patrimonio o solamente con lo que tenía dentro de su negocio como Jet Set? Bueno, ahí necesariamente tiene que hacer una división a prorrata, o sea, todos los que eran miembros de ese conglomerado, porque dicen que habían 5 o 6 socios, sí, y que la empresa que administraba y que gerenteaba el negocio es una empresa que se llama EIL, SRL. Entonces, todo eso hay que ponerlo en la mesa. ¿Dónde están los dueños de esta empresa? ¿Dónde están los accionistas de esta? ¿Dónde están los dueños de aquella? Y toda esa gente tiene necesariamente que cumplir con el mandato de la ley de la responsabilidad de carácter civil. Pero esto implica que se limite únicamente a esa sociedad económica o, por ejemplo, al patrimonio que él tiene en emisoras, en agencias publicitarias y demás, que él tenga que usar esos recursos para reponer esas demandas. Mira, cuando se hace una demanda de carácter civil y posiblemente la compañía de seguro, ahí fue donde cumplió rápido el asunto. Cuando demandan a una gente en responsabilidad civil, normalmente la sentencia se pide que sea oponible a terceros. Ay, ay, ay. Entonces, si a ese señor lo demandan y lo condenan a pagar indemnizaciones, solidariamente serán incluidas las empresas y él en término particular y cualquier otra persona que también sea accionista de esa empresa. Ok. Pero exclusivamente de esa, no de RCC, no de las otras empresas. No, lo que pasa es que la sentencia que sea oponible a él y a cualquiera de los que son socios de esas empresas, okay, entonces cuando le marchen a la empresa y la empresa no tenga suficientes recursos para hacerle frente a las sentencias que lo condenan, entonces podrán marcharle a los demás intereses.
Ay, ay, ay. Claro, eso es así. Es por eso que entonces cobra vida lo que dice el Ministerio Público a través de algunos medios de comunicación, y lo digo dice, porque no se trata de una postura formal, y que después ellos contestan diciendo que ellos no intentaron mover algunos bienes para distraer alguna responsabilidad, y que en el momento ya que cuando se empiecen a cumplir las sentencias, la gente no tenga de dónde agarrarse. Exacto, exacto. Eso es una medida cautelar para evitar precisamente que hayan bienes que sean distraídos. Entonces, está prohibido que usted venda, que usted traspase, que usted pase acciones, que usted pueda sacar dinero que están en cuentas bancarias y todo eso, porque al final todo ese patrimonio necesariamente tendrá que ser también oponible a las sentencias que se den en contra de usted y en contra de las empresas. ¿Usted vio la información que despachó Guillermo Gómez sobre los honorarios del abogado de Antonio Espaillat? Bueno, yo esa parte no me gusta manejarla por una sencilla razón. Yo recuerdo una vez que yo trabajaba como abogado externo de una institución bancaria y se dio una situación en ese banco y contrataron a un abogado y ese abogado estaba cobrando de honorario una alta suma de dinero. Entonces me llamaron a la gerencia. ¿Qué usted opina de este abogado que está cobrando? Y yo digo, no, yo no opino nada, en lo absoluto. Los honorarios de un abogado dependen de dos cosas: de la capacidad del abogado y de la capacidad de pago del cliente. En eso nadie se mete. En los Estados Unidos hay unas restricciones y es la siguiente: que un abogado, al momento de recibir honorarios pagos, esos honorarios tienen que provenir de una fuente lícita, porque de lo contrario se constituiría el abogado en un lavador de dinero. Un cuerpo del delito. Pero claro que sí. Entonces, eh, por ahí pueden también poner algunas restricciones el Ministerio Público, porque si se va a pagar una alta suma de dinero, hay que transparentar de dónde proviene el dinero que le van a pagar a los abogados. Sí. Y el hecho de que él esté señalando a que el Estado no supervisó, está apuntando a él a una responsabilidad o una inobservancia de quienes debieron de alguna u otra manera acudir allí y donde el mismo Estado dice que no, que hay un vacío legal. Bueno, el Estado estaba en la obligación. Hoy vi que el PLD, los diputados del PLD o de la oposición, no recuerdo si están involucrados los demás opositores, están sometiendo un proyecto de ley a la Cámara de Diputados precisamente para hacer obligatoria la supervisión de todas las estructuras que existen actualmente en el país. Pero el PLD duró 20 años en el poder. ¿Y qué hizo? Y no, nada. Hipólito duró 4, son 24. Y 8 de Luis son 32. Y nadie ha hecho nada. No, Luis tiene 5. Sí, pero va a cumplir 8. Y si ahora se aprueba ese anteproyecto de ley, tú sabes que eso tiene Hay que esperar un que se protocolo promulgue para que luego sea aprobado por el Senado, luego que se mande al Ejecutivo para su promulgación y su publicación y todo eso. Y en definitiva, el tema del país no es una falta de legislación, ni es verdad que haya un vacío de carácter legal. Aquí lo que hay es un vacío de responsabilidad, un vacío de accionar de parte del Estado. Señores, pero da pena y vergüenza que cuando Trujillo las cosas se hacían más o menos como debían hacerse y a nadie se le ocurría hacer una obra sin tener un plano debidamente aprobado y con todos los requisitos de ley. Ahora esto es un desorden. Y entonces los abogados que están demandando al mismo tiempo al Estado, ¿están haciendo lo correcto? Mira,
Yo no tengo conocimiento de una sola sentencia que se haya dado en contra del Estado Dominicano que el Estado haya pagado. Tenemos un Estado totalmente irresponsable. Yo tengo una sentencia que condenan al Estado Dominicano a pagar una indemnización a la familia, a los hijos y a la esposa de Narciso González. Y no la cumple. Y esa sentencia incluso tiene mis honorarios, que la Corte Interamericana me lo liquidó en $35,000 y el Estado no me ha pagado. Es más, ni siquiera nunca me han hecho ningún tipo de comunicación respecto ni a una cosa ni la otra. Este es un Estado irresponsable. O sea que por ahí no van a encontrar nada. No, hombre, no, ¿qué Estado? Mira, porque el Estado Dominicano es embargable. Lo que es difícil es ejecutable. Muy difícil. No te dan. Yo una vez le hice un embargo a una institución del Estado y cuando fui a buscar que el Banco de Reserva me diera la afirmación de que esa institución tenía dinero en la cuenta, me la rechazaron, no me la dieron nunca. ¿Ha sido usted apoderado por alguna familia para este caso en específico? Bueno, algunas personas me han hablado. Por ejemplo, hay una familia que 5 miembros de esa familia perecieron ahí en la tragedia. La tragedia. Y también tuve una comunicación de una persona que representa a Nelson Cruz, que su hermana pereció ahí en esa tragedia, que era la gobernadora de Montecristi. Amiga mía, tengo muchísimas fotos con ella, siempre era una persona muy afable, almorzamos varias veces juntos y era una persona muy interesada en promover a Montecristi como un punto turístico. Y yo, sabe que yo soy montecristeño también. Entonces, esas son las personas que se me han acercado. Bueno, también se me acercaron los músicos de Ruby Pérez, porque tú sabes bien que los músicos, por ejemplo, el saxofonista murió en la escena y hay otros músicos que han resultado incluso con lesiones permanentes, que no podrán volver a tocar porque algunos perdieron, uno perdió un brazo, otro, y así, y todavía algunos están en condiciones en condiciones precarias desde el punto de vista médico, internos. Entonces, esas son la gente más o menos que me han contactado, que han hablado. Yo no busco casos. Yo no le caigo atrás a casos. Aquí hay abogados que les gusta buscar casos. Yo no busco casos. A mí hay que buscarme. Yo no me ofrezco. Ni me niego, ni me ofrezco. Ese es uno de los principios de los guardias. Jenny Berenice, Wilson Camacho, la fiscal del Distrito Nacional, y este gran reto, ¿cómo usted cree que yo lo pueda manejar? Es que eso se va a manejar con un criterio más político que jurídico. Y en definitiva se va a hacer lo que el poder político decida lo que hay que hacer. Tú puedes estar seguro que eso es así. Tanto en materia de investigación judicial en términos de la fiscalía o de la procuraduría, como en términos judiciales con las sentencias que puedan devenir de los tribunales. Yo conozco este país, yo sé cómo se manejan las cosas. O sea, que la incidencia del poder estará presente. Claro que sí, siempre. Todo aquí se maneja con ese mismo criterio y todo el mundo espera la llamada o el consejero que llegue a indicar cuál es la línea a seguir. Aquí no hay justicia. ¿Tú crees que aquí hay justicia? Aquí hay gente que, bueno, tenemos la justicia porque en la Constitución de la República dice que es un poder del Estado, y tenemos jueces, y tenemos fiscales, y tenemos tribunales, y tenemos todo, pero todo eso es ficticio, eso no tiene ninguna realidad. O sea, que hasta en el plano civil, si las personas afectadas, los familiares, no tienen una defensa técnica muy buena, hasta ahí corren el riesgo. Sí, corren el riesgo, y corren el riesgo tampoco de que se haga una evaluación
real de los daños ocasionados. Señores, habían sentencias de gente que murieron en la explotación de Poliplas, una sentencia condenando a la empresa y a la compañía aseguradora a pagar 2 millones de pesos por una gente que murió. ¿Qué representan 2 millones de pesos? Nada. Para una gente que perdió la vida y que dejó hijos, que dejó. Entonces, claro, y que se encontraban en etapa productiva. Exacto. Eso no tiene explicación de carácter lógica. Aquí, señores, pero todavía tenemos una ley de tránsito aquí, donde por pérdida de un miembro, lo que te dan son 100,000 pesos. Tú tienes un accidente de tránsito y Dios no lo quiera, tú pierdes un brazo. Y lo que establece la ley de cuál es la indemnización que te toca, eso, centavos. 100,000 pesos. ¿Para qué da esa vaina? Pero tú pierdes un ojo y ¿qué te? Chele. O sea que tenemos aquí precariedad institucional y vacíos de institucionalidad realmente tremendas. ¿Y qué parámetros se debe tomar para las demandas? Porque hemos visto, por ejemplo, una familia que pide 300 millones y no tengo conocimiento de las demás, pero ¿qué se toma como parámetro y qué la gente debería tomar en cuenta antes de plantearse si quiere o no demandar? Bueno, tú puedes estar seguro que hay gente que al momento de plantear la demanda o al momento de hacer algún contacto, le hacen algún tipo de ofrecimiento. Y hay gente que se transa sin necesidad de ir a los tribunales porque... O sea, que ya posiblemente mucha gente haya recibido fondos. Irse a los tribunales representa, en términos prácticos, que tú puedes llegar a tener una conclusión de una sentencia en 5 años. Y cuidado. Y cuidado. Entonces mucha gente por eso preferiblemente se transa. Y se van a tribunales de arbitraje. O en este caso no. No. No cabe específicamente hay leyes que obligan al arbitraje o que obligan a la conciliación. Sí. Pero en República Dominicana no hemos llegado ahí todavía. No hemos llegado. No. O sea, que lo que se hacen es acuerdos ya entre abogados donde tú desestimas la acción legal en base a un acuerdo económico. Una suma X de dinero. Pero no porque, por ejemplo, yo aquí si tú demandas a una de los equipos de grandes ligas o demandas a Major League por una situación X que se presente aquí, tienes que ir a la Cámara de Comercio. Que como tribunal arbitral, tiene que previo a tu demandar en los tribunales, tienes que ir allá. Y ese tribunal arbitral, tú puedes estar seguro que está cooptado. Claro, que ese árbitro no es tan imparcial. No es imparcial. Porque los poderes fácticos hacen que las decisiones que se dan siempre son. Yo recuerdo una vez que yo hice una objeción, una demanda, porque le dieron el Premio Nacional de Literatura a un mismo libro 2 veces. Oye. Sí, wow. A un mismo libro 2 veces. ¿Cuál fue ese? ¿Cuál fue ese? El libro del señor apellido Núñez. Que, en 2 oportunidades. En 2 oportunidades. Y el Ministerio de Cultura de ese entonces alegó que se le dieron el premio porque era otra edición diferente, pero el mismo libro. Claro. El mismo libro. Y entonces yo demandé la nulidad de ese premio literario y el poder obligó a que en ese entonces, que no existía la jurisdicción administrativa, lo que existía era la Cámara de Cuentas, que actuaba como tribunal contencioso administrativo. Entonces inmediatamente el poder fue y se impuso y me rechazaron eso, y el tipo se quedó con sus 2 premios de su mismo libro. ¡Wow! ¿Cuál era el libro? No se acuerda. El libro es que trata sobre asuntos haitianos.
Manuel Núñez, que creo que se llama el autor. Ok. Entonces él recibió 2 premios. 2 premios. Por sí. el mismo libro. Sí, porque era amigo de quien dirigía. El ministro de Cultura. Sí, sí. ¡Wow! Pero señores, gente dichosa en este país. Sí, hay gente muy dichosa, sin embargo. No, aquí se han dado cosas peores. Ahí. Yo recuerdo que cuando se hizo el Premio Nacional de Literatura, que le dieron el premio al libro Lo que falsificaron las firmas de Dios, de Viriato Ascensión, la que era ministra de Educación o secretaria de Educación, que era la presidenta de la comisión que otorgaba el premio, ella personalmente, sin contar con los demás miembros, anuló el premio. Yes. Anuló el premio. Tuvo que esperarse que saliera Balaguer del poder para que entonces, cuando llegó Hipólito Mejía, entonces restauraron el premio y le pagaron el premio a Viriato. Wow, pero mira, pero cuántas cosas se ven en este Muchas cosas se han dado en este país, muchas cosas. Es más, llegaron más lejos. El doctor Marino Vinicio Castillo pidió de manera pública que ese libro había que proscribirlo. O sea, el trabajo intelectual que sea proscrito. Bueno, tú sabes lo que pasó con la Alemania nazi, ¿eh? Sí, sí. Que hacían piras de libros. Todos los libros que hablaban de cosas diferentes a lo que planteaba el nazismo. Todo lo quemaban. Hacían piras de libros y lo quemaban. O iban a la escuela y decían, este libro, mire, esa página, arranquen la página tal. ¡Ra! Como hicieron los haitianos aquí en el país. Cuando Boyer invade la República Dominicana, una de las primeras acciones que toma es cerrar la Universidad Santo Tomás de Aquino, que era como se llamaba la que hoy es Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y también los libros de historia que se daban fueron quemados para que el pueblo dominicano no tuviera conocimiento, esa memoria histórica fuera borrada. Entonces, eso lo hacen los tiranos, eso lo hacen los dictadores. Y la República Dominicana, aún en los actuales momentos, no es menos de ahí, con unas formas diferentes. Cualquiera pensaría que estamos viviendo en un sistema democrático. Sí. Pero yo te digo a ti, y te reitero, yo estoy escribiendo un libro, he avanzado bastante en él, que tiene como título Crónicas Judiciales. Y yo tengo que decirlo cada rato. Inicio el tema, el capítulo de la pobreza como delito. Y pongo como ejemplo de un ciudadano que los metieron presos y le conocieron medidas de coerción, acusado de que se robó 7 libras de yuca. Y también tengo otro caso de un individuo en el Ceibo que le dieron medidas de coerción de prisión preventiva, acusado de que se robó 22 chinolas. Todos esos casos te los recoge. Todos esos casos yo los tengo. Tengo un caso de un señor que le cortaron las 2 manos porque se robó un racimo de guineo. Dios mío. Entonces cuando tú ves todas estas situaciones que pasan en este país y gente condenada a 30 años sin haber cometido los hechos, y gente que cometieron los hechos descargados, entonces tú tienes necesariamente que llegar a la conclusión de que no estamos viviendo una realidad jurídica en el país. ¿Por qué una persona tiene que tener más valor que otra si todos somos hijos de Dios y somos humanos? Y tenemos amigos, y tenemos familia, y tenemos personas que comparten a diario. Entonces, todas esas injusticias, que no solamente son de carácter legal, también de carácter social y de carácter políticas.
Sí, es cierto. ¿Usted ha oído a ninguno de los funcionarios de este gobierno refiriéndose específicamente al tema Narciso González? No, no, ese tema no existe para ellos. El tema de Junior Ramírez existe, no, al contrario, después que lo mataron, entonces lo acusaron de que era un extorsionador y que estaba justificado que lo mataran. Esos son los temas. Y una niña, Carla Maciel, que la mataron ahí en la cuava, pero esa no había que pagarla porque eso no es una niña, eso es una carajita, porque era una prietica de ese sitio que se llama la cuava. Y así por el estilo, y tú sigues hurgando y todo eso yo lo estoy recopilando en mi libro, Crónicas Judiciales. Sobre el caso de Paula Santana, inclúyalo también. Sí, no, que lo tengo, claro que sí. Paula Santana, violada y estrangulada. Y el de la niña que el panadero se la llevó y la metió en una caja y la botó. Sí, todo eso yo lo estoy recopilando. Wow. Y déjenme decir otra cosa. Estoy sorprendido de la cantidad de casos que hay de gente sometida a la justicia por supuestamente estar violando la ley de tráfico de personas. Que una gente que trató de entrar a 3 haitianos presos, que el otro que tenía en su vehículo 10 haitianos que presos, que el otro que tenía y esto lleno de haitianos. Sí, sí. Y no se ha establecido las autoridades cómo fue que llegaron. Sí. Y tú coges las avenidas de aquí, la Lincoln, la Churchill, y vas a encontrar cantidades de mujeres con un niño cargado pidiendo aquí. ¿Y quién es que la riega y la recoge todos los días? No, hombre, no, este país... Y mira el caso del falso rescatista que por poco termina ya fundido en prisión. No, pero claro, sí. El falso rescatista, sí. Que no es que era el dueño del negocio, que no es que... O sea, el falso rescatista, que no es que fue a rescatar, era el falso rescatista que vio testimonio de alguna figura e hizo creer que él fue a rescatarla. Sí. Mira, en mi libro, Crónicas Judiciales, yo relato el caso de una señora que yo defendí porque Alejandro Vargas me designó como abogado defensor de ella de manera honorífica. Que tenía 2 niñas que tenían 5 días que no bebían leche porque no tenía leche y ella se metió a la tienda La Sirena y trató de robarse una lata de leche. Y a esa señora la agarraron presa y la llevaron a la Fiscalía del Distrito y le pidieron a Alejandro Vargas prisión preventiva para esa señora. Por una lata de leche. Por una lata de leche. Y las 2 niñas ahí en los escalones del Palacio de Justicia. Y Alejandro Vargas me dijo, doctor, encárguese de defender a esa mujer porque si la mandamos a la Defensoría Pública, entonces vamos a tener que suspender esto para dentro de 2 o 3 días. Y esto hay que resolverlo ya. ¿Y qué usted le dijo en el trago? Que eso era un robo famélico, que esa mujer lo que tenía La Sirena que ofrecerle la leche hasta que las niñas tuvieran grandes y hacer un acto público de donación de la leche, que eso es lo que había que hacer, y Alejandro Vargas la puso en libertad. Y todo eso está contenido en mi libro Crónicas Judiciales, de todas las vainas que pasan en este país. Entonces me vienen a decir a mí que la hija de fulano cuesta 300 millones. Yo no estoy diciendo que no lo cueste. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que ponernos de acuerdo, porque aquí todos los dominicanos tenemos que tener el mismo valor y tener la misma dignidad y los mismos derechos. Totalmente. Una recomendación final que usted quiera hacer, don Tomás, de este caso, luego que se revive con estas declaraciones de él y donde la sociedad se mantiene expectante de lo que pueda pasar más adelante. Bueno, si dentro de 3 meses que se va a dar el informe técnico de qué fue lo que pasó, posiblemente ya de aquí a allá hayan ocurrido otras situaciones que pueden hacer olvidar un poco esto. Creo que hace rato que debió este señor ser citado a la Procuraduría, ser citado
el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA para que haga la experticia correspondiente. Y no creo que eso haya que durar 3 meses para determinarlo. Y si hay responsabilidad de otro tipo que no sea civil, la justicia actúe. Que actúe. Que actúe, porque la justicia, su nombre lo dice, Sí. es justicia. Sí. Para el contacto, don Tomás, de usted o la gente que quiera adquirir sus libros. Bueno, pueden llamarme a mi teléfono. Mi teléfono, de uno público, porque aquí lo va a llamar el mundo. No, el teléfono es mi oficina, 686-1012, con el 809. Anótelo, 809-686-1012. 1012. Allá en mi oficina hay suficientes libros, mi secretaria Natacha, pueden comunicarse con ella y pueden pasar por allá y buscarlo. Y si alguien quiere que se lo envíen, bueno, entonces yo pagaría el servicio de una delivery que se lo lleve a donde. Se lo lleve. Déjeme decirle que un amigo que se llama Euren Cuevas Medina, no sé si él lo contactó, que me pidió su teléfono. Él me dice que quería incoar una demanda escalada hacia los grandes que toman decisiones, hacia los funcionarios. Y él me dice, bueno, ese libro va a ser mi guía de referencia. Sí, creo que sí, que hablé con él. Así es que al público, por favor, llame a la oficina para que tenga la bibliografía de don Tomás Castro, que es bastante amplia. Y sobre todo también que usted heredó, me hizo la anécdota que usted heredó una biblioteca importante, que ha leído mucho, se ha amueblado bien, lo que le permite también tener una referencia bibliográfica bastante amplia para incluir esas fuentes dentro de sus textos. Así es, hermano. Así que gracias. Recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.